Bueno, tuve un problema recién. Apreté algo que no debía y se detuvo la grabación. Seguramente va a haber un corte. Después vamos a ver cómo lo resolvemos y si logro editar el video. Bueno, decíamos, teníamos que convencernos de que sobre el eje este Z, el campo eléctrico apuntaba en la dirección Z. O sea, solo sobrevivía una componente vertical. Entonces fíjense lo siguiente. Si yo acá tengo un elemento de carga que está dentro de toda mi superficie de fuente, ¿cómo va a aportar en campo eléctrico en este punto? Bueno, va a generar un campo eléctrico que va a estar apuntando más o menos en esa dirección. Fíjense, este elemento contribuye con este campo eléctrico, pero si yo ahora tomo otro elemento de fuente simétrico respecto de este, uno que estaría por acá, por así decirlo, ¿qué aporte haría este sobre el punto de observación? Bueno, estos dos puntos son iguales, ¿no? Porque, por más que sea un poquito distinto. Aportaría con un vector que estaría más o menos, no está muy prolijo el dibujo, en esa dirección. Entonces la suma de estos dos vectores lo que me va a dar finalmente va a ser la resultante, que va a ser un vector que solo va a apuntar hacia arriba. La componente horizontal de esos dos vectores se va a anular. Entonces el mismo razonamiento yo lo puedo aplicar a cualquier par de elementos de la corona. Entonces con eso puedo justificar que el campo resultante solo va a apuntar en Z. Bien. Entonces, siguiendo, como ya habíamos visto, vamos a tener que usar esta expresión para integrar la densidad superficial de carga. Y lo que vamos a hacer, dada la distribución que tenemos, es usar coordenadas polares. En coordenadas polares, el punto de fuente se puede escribir como R' coseno de φ' y R' seno de φ' y 0, ¿no? Siempre estamos sobre el plano z igual a 0. Entonces, la diferencia entre el vector del punto de observación, que era sobre este vector 0, 0, z, menos cualquier punto fuente, va a estar dada por esta expresión. Lo pueden verificar, esto es muy fácil, o simplemente van a ver que como son todas coordenadas perpendiculares se van a sumar los módulos. Bien, entonces uno puede pensar cómo es el diferencial este de superficie en coordenadas polares. Uno lo puede o bien recordar lo que a veces se llamaba laplaciano en análisis, o uno lo piensa un poquito y dice, bueno, un elemento de superficie en coordenadas polares es este cuadradito, donde esto es un diferencial de R y esto mide R por un diferencial de ángulo. Entonces la superficie de este elemento de este diferencial de superficie es R' de φ' por de R'. Bien. Entonces venimos acá y lo que tenemos que hacer es escribir la integral esta. Tenemos la constante k afuera, sigma es uniforme, entonces sale de la integral. Y tenemos que integrar. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, la integral, acá quedó al revés, la integral angular va a ir entre 0 y 2π, o sea que vamos a darle toda la vuelta a la corona. Y la integral de la componente radial va a ir entre A y B, entre el radio interior y el radio exterior. Fíjense, ahora, ¿qué nos queda? Lo que pasa siempre, esta igualdad, como es una igualdad vectorial, tiene escondidas tres integrales. Esta de la primera coordenada, de la segunda y de la tercera. Pero ¿qué pasa? Fíjense, dijimos que las integrales angulares van a ir entre 0 y 2π. En la coordenada x, por ejemplo, tendría que integrar el coseno de φ' en un periodo entre 0 y 2π. Uno lo puede ver gráficamente y se puede dar cuenta que esta integral va a dar 0. Integrar una función trigonométrica en un periodo nos da 0. O sea, la componente x del campo eléctrico nos da 0.
Lo mismo, si hacemos la integral sobre el seno, vamos a obtener un 0. ¿Bien? Y nos queda la integral sobre z. Esto lo que nos dice es lo que ya habíamos deducido antes, es que las componentes en X y en Y del campo eléctrico sobre el eje van a desaparecer y solo va a sobrevivir la componente en Z. Este término y este término van a ser 0. ¿Bien? Y por ende la componente angular y la componente radial también van a ser 0. Por argumentos de simetría o, si no, si uno no tiene la intuición de la simetría, por integración uno podría llegar a la misma conclusión. ¿Bien? Entonces queda hacer la integral de la última componente de E sub z, de esta que está acá. ¿Qué nos queda? Este integrando de acá, hay que integrarlo en la coordenada angular, es muy fácil, simplemente se agrega un 2pi, y para hacer la integral en radial, nos queda esta expresión, acá el z sale de la integral, y lo que nos queda es recurrir a una tabla, y cuando uno hace eso, una tabla o algo más moderno como un integrador numérico, como un integrador simbólico como el matemática, a lo que llega es a esta expresión, déjenme que a esta expresión que está acá, donde tenemos E sub z es igual a toda esta constante por esta primitiva que tengo que evaluar entre los puntos B y A. Cuando hago eso, llego a la expresión final del campo eléctrico en Z, que es esta que está acá. Tienen esta constante y multiplicado por esta resta. Fíjense que es bien simétrico lo que se obtiene. 1 sobre la raíz de a cuadrado más z menos 1 sobre la raíz de b cuadrado más z cuadrado. Bien, importante. Esto, que es el resultado, les está quedando en función de z. Z es la coordenada del punto de observación. Tengan en cuenta que siempre que hagan el cálculo de un campo, el resultado no les puede quedar en función de las coordenadas primadas. Las coordenadas primadas es sobre las cuales uno tiene que integrar. Entonces, después de la integración, las coordenadas primadas tienen que desaparecer. Bien, entonces este que está acá es el resultado para un anillo, una arandela, una corona, cargada con densidad constante sigma. Entonces, si uno quiere tomar este resultado y conocer otro resultado a partir de un caso límite, lo que uno puede pensar es, bueno, un disco que es esta misma corona donde A, que es el radio interno, va a valer 0. Entonces, si yo quiero conocer el campo eléctrico de un disco de radio B, agarro este resultado, evalúo en A igual a 0 y me fijo que me da. Bien. Entonces, en ese caso me queda E sub z, la componente z del campo, con esta expresión. Entonces, de esta forma, uno lo que está obteniendo es el resultado del ejercicio que sí pide la guía. Lo que yo hice es resolver otro ejercicio de forma tal que el resultado de la guía sea un caso particular de lo que yo recién les estoy mostrando. Bien. Y nos queda esta expresión. Bueno, no es muy... Por ahora no es muy simple de entender. Pero lo que podemos hacer es pasar a otro caso límite en el cual seguimos teniendo el radio interno igual a 0, pero hacemos tender a B a infinito. ¿Qué significa eso? Que estamos en un disco que tiene un tamaño infinito, o sea, ya se tornaría un plano infinito cargado. O lo que podemos pensar es que en la práctica claramente no se puede hacer un disco infinito con carga, sino que podemos pensar que este resultado va a ser aproximado si el punto de evaluación, si z, está muy cerca de lo que sería el disco. Entonces este resultado que acabamos de obtener va a aplicar en ese caso. Bien, entonces, si hacemos tender B a infinito, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, este término se va a ir, ¿no? Si z es mucho menor que B, esto se va,
Y lo que me queda, en la expresión para el campo eléctrico, es esta que está acá. Fíjense que esto en realidad es engañoso, porque nos quedó z dividido el módulo de z. Esto parece tener una dependencia en z, bueno, de hecho la tiene, pero es muy simple. Esto que está acá dentro de estos paréntesis vale, si z es mayor que 0, ¿cuánto vale? Z sobre z me queda 1. Si ahora si z es negativo, esto va a valer simplemente menos 1. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa esto? Que, fíjense, acá está graficada esta función, ¿no? En función de z. Esto sería el campo eléctrico en función de la coordenada vertical. Para z positivos vale una constante, es siempre lo mismo. Y para z negativos tengo otro valor de una constante. ¿Bien? Entonces fíjense que esto, por más que yo me esté alejando del plano, no se va amortiguando el plano, no va disminuyendo el campo eléctrico. El campo eléctrico es constante si el plano es infinito. Y toma un valor positivo de un lado del disco y un valor negativo del otro lado del disco. Y fíjense, acá vale sigma sobre 2 epsilon 0 y acá vale menos sigma sobre 2 epsilon 0. El salto de la discontinuidad es un salto que vale sigma sobre epsilon 0. ¿Bien? Entonces, este que es el caso del plano infinito, se lo acabo de graficar acá. Pero por otro lado, si vamos al caso del disco, fíjense, en el caso del disco teníamos A igual a 0 y B era distinto de 0. Si uno grafica esta función, le queda algo así. Pero como teníamos otro término acá agregado, si uno grafica cuál es el campo eléctrico de un disco, lo que va a ver es que va a tener esta forma, ¿no? Para z mayores que 0 se va a ir atenuando y para z menores que 0 se va a ir atenuando, pero con signo invertido. Sin embargo, el salto en la superficie cargada sigue valiendo sigma sobre epsilon 0. Bien, esto van a ver que es una constante y que para todos los saltos del campo eléctrico para superficies cargadas siempre vale sigma sobre epsilon 0. Bueno, entonces yo ahora voy a terminar acá y bueno, con esto ya es el último ejercicio que les voy a dar sobre este tema y como siempre, si tienen dudas, nos harán las consultas. Nos vemos.